Vamos a comenzar en este momento con esta conferencia llamada Familias Emergentes. En Génesis capítulo 2, versículo 15, dice la palabra: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Recordemos que el hombre fue creado fuera del Edén y fue puesto en el Edén. Cuando Dios lo pone, Dios le da mandamientos, comandos, y lo que Dios le da, le dice en versículo 15, es para que lo cultivara y lo cuidara. Cuando habla de cuidar, estamos hablando de protección. Él tenía que ejercer una protección sobre el jardín y sobre todos los elementos que ahí fueron colocados, incluyendo luego a la mujer. Porque cuando Dios le da este mandamiento a Adán, todavía no había sido formada la mujer. Pero lo interesante es la palabra cultivar, porque si somos estrictos en el uso de la palabra, Dios puso a Adán como que si fuera un jardinero, como que fuera un agricultor. Él tenía que cultivar el jardín. Es decir, la palabra cultivar se refiere en este uso a hacer un uso adecuado del fruto para la vida plena de la humanidad. En otras palabras, él tenía que ser un administrador, un economista de los bienes de Dios, y en la medida que la humanidad fuera creciendo, entonces Adán tenía que enseñar cómo distribuir estos bienes entre todos. Es decir, cuando hablamos de cultivar, se refiere a que él tenía que cuidar la semilla, cuidar los frutos, él tenía que trabajar, pero para la distribución correcta y justa de los bienes para toda la humanidad que saldría entre él y Eva. Así que en todo caso, Adán tenía que servir al propósito de Dios. Y todo tenía que servir a ayudar a Adán a este propósito. Y lo menciono desde un inicio porque esto va marcando lo que significa dentro de la cosmovisión bíblica la cultura. Una vez más, cuando Dios pone a Adán en el jardín y entendemos el propósito de Dios con el hombre, que es que el hombre le glorifique a él, significa que todas las cosas dentro del jardín y de toda la creación tienen que servir al hombre en ese propósito de él de glorificar a Dios. Las cosas son para servir al hombre y con ello glorificar al Señor. Todo eso lo vemos cuando Dios le da la orden de cultivar el jardín. Es decir, hay una función de distribución, de economía, de administración de bienes. Ahora, lo interesante es que en hebreo, esta palabra cultivar, de la raíz del lema que trae esta palabra, es que viene la palabra cultura. Entonces, la cultura, dentro de una cultura o el acto de cultivar, lo que nos habla es tomar los elementos de una sociedad o de un lugar y organizarlos y cuidarlos, en este caso el jardín del Edén, para la buena administración. Por lo tanto, podemos llegar a decir que la cultura, desde un inicio, la cultura que se iba a formar entre las costumbres que vienen de los principios bíblicos, que iban a ser enseñados e instruidos de generación en generación, de Adán con Eva y ellos dos hacia todos sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, los que fueran surgiendo, de esta cultura, la idea de esta cultura entonces era de servir al bienestar del hombre en su misión de glorificar a Dios. Entonces, desde un inicio vemos nosotros en Génesis que la cultura estaba para servir al bienestar del hombre, pero en la misión que él tiene de glorificar al Señor. Si nosotros hacemos un ejercicio mental de qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado, es interesante lo que pudiéramos nosotros observar. Por ejemplo, una pregunta importante es, ¿hubiera habido cultura si Adán no hubiera pecado? Sí, porque es parte del mandato de Dios. Dios mandó a Adán a cultivar. Es decir, que en la medida que fueran surgiendo los hijos, había una transmisión de mandamiento, hubiera habido educación, hubiera habido enseñanza, hubiera habido arte, hubiera habido música, hubiera habido celebraciones familiares. Y nosotros lo podemos ver eso también porque cuando en Apocalipsis las cosas son restauradas y viene la nueva creación,
en esta restauración de las cosas, vemos que hay cultura. Es más, dice la Escritura que de todas las naciones vendrán y les darán elementos culturales, menciona Apocalipsis, que se le entregarán al Señor como adoración. Y vamos a ver que se menciona que hay una cena, las bodas del Cordero, hay una actividad cultural. Hay música, hay convivencia, hay celebración en comunidad, hay cultura. Entonces, yo creo personalmente que si Adán no hubiera pecado, hubiera habido música igual, escritura, poesía, pintura, teatro, baile, celebraciones, fiestas, alegría. Pues Dios creó al hombre sociable, comunitario. Precisamente en Génesis 1, cuando Dios dice hagamos al hombre, está en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, así como Dios es un solo Dios, pero tres divinas personas relacionándose, así es, el hombre fue creado socialmente y un hombre cultural, comunitario. En otras palabras, el hombre necesita de la cultura y la cultura necesita del hombre. No podemos separar las dos cosas. Y una vez más, piensa en Apocalipsis. Usted observa cultura allí. Cuando uno lee detenidamente, sociológicamente esos versículos, aunque el texto no está escrito para eso, pero vemos eso, vemos elementos culturales conjugados en la glorificación de Dios también, orientados a ello. Pero aunque esto fue así en Génesis, el problema fue que cuando Adán pecó, con el pecado, las culturas comenzaron a reflejar la perversión del hombre y no la gloria de Dios en el hombre. Por ejemplo, en sociedades donde habita el hombre caído, podemos observar hasta el día de hoy que el hombre ya no sirve al propósito de glorificar a Dios, sino que la cultura ahora sirve al hombre para que él sea el Dios o él sea su propio Dios. Una de las cosas que vemos nosotros después de la caída es que la cultura ya no sirve al hombre para que éste glorifique a Dios, sino que sirve al hombre para que él sea su propio Dios. Es decir, la cultura ahora está comenzando, se pervierte y comienza a generar toda una cantidad de herramientas que en sí mismas, muchas de esas herramientas o instituciones culturales no son pecaminosas en sí mismas, pero comienzan a servir a la perversión del hombre. Ya no le sirven a Dios, ya no le sirven al propósito del hombre glorificar a Dios, porque el hombre ya no quiere glorificar a Dios. Sin embargo, ahora la cultura sirve al pecado del hombre. Y esto lo vemos, por ejemplo, con Caín. Después de matar y cuando Dios pone señal en él y es expulsado de la vida comunitaria con su papá y con su mamá, en el Génesis 4 vemos que él funda una ciudad a la cual él le llama Enoc en honor a su hijo. Cuando él funda esta ciudad, vemos allí en pocos versículos, vemos ya toda una cultura. En pocos años se formó una cultura muy fuerte. Vemos, por ejemplo, en Génesis 4, vemos arte. Vemos arte específico ahí, surgiendo una vez más, ya no sirviendo al hombre en su propósito de glorificar a Dios, sino que ya sirviendo al hombre en su propósito de glorificarse a sí mismo. Vemos, por ejemplo, solamente en Génesis 4, vemos economía, vemos transacciones económicas, vemos arte, vemos comercio, vemos trabajo, vemos oficios que sirven a la comunidad. Ahora, estas cosas que estoy mencionando, si usted se da cuenta, necesariamente, intrínsecamente no son malas. El arte en sí mismo, intrínsecamente, el arte no es malo. Si yo hago en este momento, en esta hoja, un dibujo, o sea, o hago un solo trazo, una línea, el arte no es malo en sí mismo, intrínsecamente. Igual la economía, igual el comercio. Es decir, lo que vemos en Génesis 4 son cosas que por sí mismas moralmente no son malas. Sin embargo, lo que observamos es que en Génesis 4 es que todas esas cosas surgieron y están escritas para hacernos ver que todas estas cosas comenzaron a servir al hombre en su propósito pecaminoso de ser dioses ellos mismos.
Y esto lo vemos más claramente luego en la Torre de Babel. En la Torre de Babel es interesante porque en la Torre de Babel usted va a encontrar aspectos o instituciones o actividades culturales bien importantes. Por ejemplo, vemos arquitectura. Vemos, una arquitectura de hecho avanzada. Vemos ingeniería avanzada. Vemos matemáticas. Vemos economía. Vemos comercio. Vemos artes. Vemos invención tecnológica por primera vez en la escritura. Porque con esa intención se escribe en hebreo cuando habla de ladrillos cocidos. Esa frase, ladrillos cocidos, eso ya es una tecnología mencionada en la escritura. Pero lo que quiero mencionar hasta el momento es que todas estas cosas que estoy mencionando, una vez más, en sí mismas no son malas. Haber inventado la botella de plástico para esta agua que tengo en mis manos, en este momento esta botella, esta invención, por cierto, que fue un hermano nuestro que estuvo predicando, el polímero a nivel mundial que se ocupa para generar estas botellas de plástico la hizo un hermano nuestro que él trabaja en Respuestas en Génesis. ¿Esta invención es mala en sí misma? No. Pero si yo le pongo pólvora a esto y lo tiro como que fuera molotov, claro que es malo. Se vuelve malo, no esto. No por esto en sí mismo, por mi corazón como lo usa. Ya no para glorificar a Dios, sino que para yo ser mi propio Dios. Entonces, si nosotros vemos la Torre de Babel, hay muchas cosas importantes culturales, pero en Génesis 11, versículo 4, se nos dice por qué ellos estaban construyendo todo eso. Este gran sigurat que querían que llegara hasta el cielo, donde ellos creían que estaba la morada de Dios para matar a Dios y ponerse ellos allí. De hecho, Génesis 11:4 dice que la razón por la cual ellos estaban haciendo todo esto era para hacerse un nombre sobre la faz de la tierra. Es decir, ellos querían ser Dios sobre la tierra, ellos ser glorificados y ellos ya no glorificar nunca jamás a Dios. ¿Qué hizo Dios? Bueno, Dios los esparció. Dios mandó lenguas literales diferentes, se agruparon conforme al entendimiento de las lenguas que tenían, se salieron de allí y allí surgen las naciones de la tierra. Todas las naciones de ahí surgen, de la Torre de Babel. Pero esto es importante porque al nacer naciones, ¿nacen qué? Culturas. Pero estas naciones surgieron de la Torre de Babel de hombres con un corazón pervertido. En otras palabras, las naciones surgieron, sí, pero naciones con corazones perversos, con culturas perversas, con culturas que no buscan glorificar a Dios, sino que al hombre en sí mismo, a hacerse un hombre ellos mismos. Por lo tanto, cuando estos hombres deciden volverse contra Dios, las culturas que generan estas comunidades también son contra Dios. Por eso no es extrañar que en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 9, el apóstol Juan dice, sabemos, dice, que todo el mundo yace bajo el poder ¿del qué? Del maligno. Lo está diciendo a una comunidad cristiana después de la resurrección de Jesucristo. Él mismo vuelve a decir, sabemos que todo el mundo, ahí está hablando de culturas, está hablando de naciones. Él no está hablando de las plantas. Cuando dice mundo no está hablando de las rocas. No se refiere a las plantas. Se está refiriendo a comunidades, a personas, a naciones que surgieron de la Torre de Babel, de corazones perversos. Todas las naciones y culturas yacen bajo el poder del maligno. Por eso tampoco es de extrañar que tiempo después, al final ya de la Escritura, cuando vemos el surgimiento de los profetas, en los profetas encontramos que ellos anunciaron entonces de parte de Dios que parte de la redención del Mesías iba a incluir la redención de las naciones o la restauración de las naciones en nuevos cielos, nueva tierra, es decir, una nueva creación, y eso significa una cultura distinta que glorificara ahora sí al Señor. Con todo esto que estoy mencionando, puedo observar que hay varias realidades con respecto a la cultura, que son importantes entenderlas. En primer lugar, quiero mencionar tres, pero en primer lugar, hay una verdad con respecto a la cultura que los cristianos tenemos que entender y las familias que están reunidas acá.
Muchas expresiones culturales son buenas en sí mismas. Eso tenemos que entenderlo. No todo lo de la cultura es malo. Por ejemplo, las artes, las profesiones, el comercio, el trabajo, todas estas instituciones y actividades necesarias a la vida cultural, vida social y comunitaria del hombre, no son malos en sí mismos. Bueno, de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, Jesús, ¿a qué edad él comenzó su ministerio? ¿A qué edad? A los 30. ¿Qué hizo antes? Trabajaba. ¿Y en qué trabajaba? Carpintero. Él pertenecía a una cultura, vivía dentro de la cultura y practicaba su cultura. Jesús comía, hermanos. Jesús celebraba las bodas de sus vecinos, de su familia. Él era un ser comunitario, era un ser cultural. Lo único que él nunca pecó. Pero él no se abstrajo de la cultura. De hecho, su oficio pertenecía al oficio reconocido en la cultura. Entonces, lo que tenemos que entender en primer lugar es que no todo lo de una cultura es malo. ¿Qué es lo malo que hay en las culturas? Lo que pervierte las expresiones y las instituciones culturales es el hombre bajo pecado. Y esto me lleva al segundo punto, a la segunda verdad con respecto a las culturas. La segunda verdad que quiero que reflexionemos rápidamente es que la cultura en sí misma es neutra. ¿A qué me refiero con neutra? Así como es el ciudadano de una comunidad, así como sea la comunidad, así va a ser la cultura. La cultura es camaleónica, asume o refleja la fe de una comunidad. Por eso es que en latín la palabra cultura viene de la palabra culto, porque usted puede observar la fe de un pueblo o el culto de un pueblo por su cultura. Entonces, así como sea el ciudadano, así va a ser la cultura. Si es una comunidad de hombres pervertidos, ¿cómo va a ser la cultura? Pervertida. Por eso es que en sus cartas Juan dice que el mundo no conoce a Dios. Solo en la primera carta de Juan dice que el mundo no conoce a Dios. Es decir, las naciones, el ser humano caído no conoce a Dios. Dice que a estas naciones y a estas culturas el espíritu anticristo es el que las gobierna. Pero también vemos en Apocalipsis que al final todas las naciones servirían al Señor, y vemos ya una cultura glorificando al Señor, las que pertenecen, o a través de estas expresiones culturales el hombre está glorificando a Dios como un efecto de la redención de Dios sobre las naciones. Entonces, en la misma escritura vemos aspectos culturales perversos, pero también vemos aspectos culturales que sirven a la gloria del Señor. ¿De qué depende? Del ser humano, de la comunidad de donde se están reuniendo. Y por lo tanto, esto me lleva al tercer punto importante, tercera verdad que quiero que reflexionemos con respecto a la cultura. La cultura tiene el poder de conformar tu carácter y el de tus hijos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Romanos 12, versículo 2 dice: y no os adaptéis a este mundo. ¿Está hablando de las plantas? ¿Está hablando de los animales? ¿Que no te comportes como un animal? ¿Que no asumas la posición de una palmera? No. Está hablando de cultura. Está hablando de filosofía. Está hablando de pensamiento cultural. Y la palabra adaptéis es muy fácil entenderla. Usted alguna vez ha visto a sus hijos, o usted mismo le ha comprado, me imagino, de estos moldes para hacer arena, o sea, figuras de arena, o para hacer figuras con la plastilina. ¿Ha visto usted esos moldes? Esta es la palabra que está aquí. No os amoldéis a este mundo. El mundo es como un molde, tiene una forma que no glorifica de una forma perversa. La palabra pervertir significa que ha sido cambiado el orden natural de las cosas. Entonces el mundo es un mundo caído que ha pervertido todo lo que respecto a Dios. Por lo tanto, usted es como la plastilina.
Lo que está diciendo Pablo es que no seas como la plastilina que se conforma al molde. No os amoldéis o adoptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación ¿de qué? De vuestra mente. Está hablando de aspectos de cultura. Está hablando de la influencia que tiene las filosofías donde tú naces, que van a conformar tu carácter, tus pensamientos. Y en lugar de ser familias que glorifiquen a Dios, van a ser familias que glorifiquen la cultura, que glorifiquen esa sociedad, en la filosofía, que se adaptan, que entienden, que aceptan, que están de acuerdo, que toleran la filosofía del mundo. Mire, un ejemplo de esto es 1 Corintios 1:22. Interesante que dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Una vez más, veámoslo bajo esta misma cosmovisión cultural bíblica acerca de la cultura. ¿Sabe qué está diciendo? Que ellos como pueblos y naciones llegaron a tener hasta un objetivo cultural unificado. Los judíos, es decir, la cultura judía, ¿qué buscaba? La cultura, ¿qué buscaba? Señales. Como cultura. Ese es el objetivo de la cultura. ¿Ve usted la influencia que tiene la cultura sobre las personas? Y los griegos, la cultura griega, ¿qué estaba buscando? Sabiduría. Hermanos, ¿qué pudiera estar buscando la cultura salvadoreña? Porque ahí donde usted trabaja, donde usted es carpintero, es ahí donde sus hijos estudian y crecen, donde juegan y se divierten. O ellos se amoldan a la cultura y sirven a la cultura, o usted los amolda a Cristo y sirven a Cristo, como Jesús siendo carpintero. Y el punto es este. Ahora, nosotros podríamos hablar a qué le sirve la cultura salvadoreña, cuál es lo que busca. Posiblemente yo pienso fuertemente que es identidad. El salvadoreño no tiene identidad. No tenemos de hecho una cultura que nos represente. Somos una mezcla terrible. Otros buscan posiblemente comodidad, dinero. Otro esta vez popularidad, que es una cultura estética, muy fuertemente estética. Así que, algo que quiero que veamos es que al no haber conocimiento de verdad en una cultura, el objetivo de esa cultura siempre será contra Dios, cualquier objetivo. Los griegos buscaban sabiduría y los judíos pedían señales, mas ninguna buscaba a Dios. En una sociedad donde no hay verdad, porque no hay verdad en el corazón de los hombres que componen esa sociedad, la cultura estará llena de tinieblas. Será una cultura contra Dios, contra Biblia, contra Cristo. En primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, aquí está hablando de todas las filosofías en una cultura. El amor del Padre no está en él. ¿Cuál es? Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión por la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del ¿qué? Hermanos, Juan está resaltando cómo esto que está en el corazón del hombre hoy se volvió una virtud cultural cuando es pecado. La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, ahora son cosas que están en el mundo, es decir, en la sociedad. Ya no solamente es algo que está en el hombre, sino que la cultura refleja el pecado mismo del hombre, porque resulta que ahora el hombre sirve a su cultura y la cultura le sirve a sus propios pecados y propósitos caídos. Es decir, usted va a observar en la Biblia que todas las culturas
en donde Cristo no gobierna o Dios no gobierna, sus principios no gobiernan, su palabra no gobierna, la mentira lo hace. Y esa cultura, sus expresiones culturales, no solamente van a conformar a los hombres a que sean más pecaminosos, porque recuerde que el pecado es una espiral, va para abajo todo el tiempo. No hay manera de salir de eso, es como un hoyo negro. El que comienza a pecar, el hombre caído, solo es para abajo, para abajo, para abajo. No hay forma, por su propio medio, no puede salir de esa atracción. No puede. No hay forma, no hay manera de salir de eso. Y así son las culturas. Están contra Dios todo el tiempo y van corrompiendo las sociedades, van corrompiendo todo el tiempo. Por ejemplo, es impresionante como ahora en las películas de Hollywood, ya ahora es más normal ver aspectos homosexuales y lésbicos en las pantallas, y como ya la sociedad se está normalizando o acostumbrando a ese pecado y lo están viendo ahora ya como parte del mundo, como algo normal, cuando no lo es y es pecaminoso, ahora la tendencia es comenzar a sacar películas que hablen acerca de violaciones, abusos y amor entre hombres o mujeres adultas y niños. Es lo nuevo ahorita en Hollywood. Porque es lo que sigue. Entonces, recuerde que el pecado es corruptible, pervertido. Entonces, esto así ha sido en todas las épocas. Por ejemplo, vemos en las últimas décadas, entre los 60 y los 70, culturalmente, el mundo atacó la infalibilidad bíblica. Eso fue lo que fue atacado. Para ellos, en esta época, la Biblia contenía errores, por tanto no era confiable. Antes de estas décadas, lo que fue atacado fue la Biblia en sí misma. Hubo una crítica literaria tan grande que dijeron que todos los milagros que habían en la Biblia eran mitos. Y por lo tanto surgió lo que se le conoce como el liberalismo. Era un movimiento que todavía existe, que es de liberar a la Biblia de sus mitos y dejarla nada más como un libro. Todo lo que es milagroso es un mito. Eso se llama liberalismo. Buscan liberar a la Biblia de mitos. Luego en los 80s hasta 2010, lo que vemos nosotros, que lo que fue atacado culturalmente, lo que la cultura atacó, fue la suficiencia de las Escrituras. Por ejemplo, la psicología, surgieron las nuevas revelaciones del neopentecostalismo, hacen ver insuficientes a la Biblia. Hasta el día de hoy hay libros exitosos cristianos, bueno, no cristianos, o sea, pseudo cristianos, exitosos, que lo que hacen es exaltar la psicología por encima de la Biblia para resolver sus problemas, porque ya no son pecados, sino que son problemas. Pero del 2010, porque esto es reciente, desde 2010 hasta la fecha, y no sabemos por cuánto tiempo más, lo que las culturas a nivel mundial están atacando es la perspicuidad de la Biblia. La doctrina de la perspicuidad de la Biblia, es decir, la claridad de la Biblia, nos dice que la Biblia es clara en sí misma, es decir, con la capacidad de comunicar su mensaje de manera comprensible. Esto permite que pueda ser interpretada formalmente desde su sentido normal o literal. Esta doctrina fue recuperada exitosamente en la Reforma, porque esta doctrina se recuperó a razón de que en aquel momento lo que estaba popularizado y lo que se creía es que la Biblia no era clara en sí misma, sino que necesitaba de hombres especiales llamados sacerdotes que interpretaran la Biblia. Por lo tanto, nadie más podía interpretarla. Te vas a volver loco si tú la lees, te vas a volver loco si tú la interpretas. Nadie puede hacerlo excepto aquellos hombres señalados por Dios que se llaman sacerdotes. Entonces vinieron los reformadores y ellos, Dios obviamente a través del Espíritu Santo morando en ellos, comienza a ayudarlos a entender lo que los apóstoles enseñaron con respecto a las Escrituras, la perspicuidad, que son claras. Es decir, cualquier persona las puede entender si las lee correctamente. Ahora, el problema es que hoy en día la perspicuidad de la Escritura está siendo atacada una vez más. Estas filosofías culturales que encontramos nosotros aún en nuestra cultura salvadoreña contra la perspicuidad de la Escritura está generando que miembros de iglesias en El Salvador exijan nuevas formas, estrategias
y fórmulas, nuevas fórmulas para comunicar el evangelio de manera que la cultura la pueda entender. De hecho, hay personas que dicen que hay que reformular el evangelio para que nuestra cultura salvadoreña entienda el evangelio. Y esto precisamente de este movimiento emergente, porque es el movimiento que se le acuñó en Estados Unidos, a este movimiento ahí por los años, a los inicios del año 2000, de este movimiento emergente surge lo que en Estados Unidos se le llama iglesias emergentes, es decir, iglesias, comunidades de creyentes que surgen de la cultura y viven para la cultura. Es decir, buscan cambiar las doctrinas fundamentales, adaptarlas, reformularlas de manera que la cultura pueda entenderlas, porque si se las transmitimos así como históricamente por más de 2000 años están enseñando, nadie les va a entender. Pues de este movimiento tenemos que entender que las iglesias emergentes surgen de familias emergentes. Yo le llamo familias emergentes a aquellas familias que, confesando ser cristianas y siervos de Dios, en la práctica familiar se les observa que sirven a la cultura y se están conformando todo el tiempo a la cultura, mas no a la escritura. Familias emergentes. Familias que sirven a la cultura. ¿Cómo así? Vamos a hacer una radiografía rápidamente de las familias emergentes. Un aspecto de las familias emergentes es que la verdad que las gobierna es emergente. La verdad absoluta es negada porque normalmente dentro de las familias emergentes la verdad surge de dos fuentes: de la experiencia personal y de la sabiduría cultural. Y voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en las familias emergentes, lo que sucede es que las doctrinas fundamentales son rebajadas a un nivel de opiniones humanas y personales que surgen de la experiencia personal de cada uno con la divinidad desde el día de su conversión. En otras palabras, lo que yo siento, así tiene que ser, porque yo lo siento que así es. Es decir, la experiencia es lo verdadero. Por ejemplo, mira, a nosotros nos ha pasado como pastores. Vemos una situación en donde los padres tienen que comenzar a ejercer una disciplina correctiva y una disciplina preventiva en sus hijos. Entonces hay familias en donde ellos están de acuerdo con la doctrina, con la disciplina preventiva, mas no están de acuerdo con la disciplina correctiva. Y ellos dicen, yo jamás voy a darle vara a mis hijos. Y resulta que esta familia, sus hijos ya tienen prácticamente 8 o 9 años y son un desastre. ¿Por qué ellos, siendo cristianos de hace 20 años, por qué ellos no quieren disciplinar a sus hijos con vara? Porque ellos sienten que no hay que ser así. Y así lo dicen. No es que yo no siento que debe de ser así, pastor. Yo siento que eso ya es retrógrado. Esa es una familia emergente. Su forma de pensar, en este caso específico, con respecto a la disciplina, no está siendo formada por la Biblia, está siendo formada ¿por qué? Por la cultura. Es que yo leía a John Gray, es que yo leía a fulano de tal y dice que no hay que pegarle. Lo que leas en Facebook es 100% cierto. Así piensa la familia de ahora. Hey, no tomes café. ¿Por qué? Porque dice el último estudio que si tomas café te va a dar cáncer en la piel. ¿Cuál estudio vos? No, es que ahí dice. ¿Dónde? En una página que venden test. A verdades emergentes. Y así es también en la forma de divertirse, que habla un poco de eso, y en la forma de pensar del matrimonio, en la procreación. Hable con jóvenes que están aquí posiblemente sentados, que piensan de que si van a tener hijos después de casarse. ¿Cuánto tiempo van a pasar? 2, 3 años. No, dicen ellos, no, hasta que termine mi carrera. No. Para ellos,
el matrimonio es una autosatisfacción sexual, mas no es glorificar al Señor, porque no quieren hacer lo que Dios manda en su Escritura. No les interesa. Para ellos el matrimonio, la verdad del matrimonio es emergente, emergió de la cultura para ellos. Y así puedo seguir. Por ejemplo, con la elección de centros educativos, ¿dónde va a estudiar tu hijo? Segunda característica de una familia emergente. Dijimos, la verdad es que emergente. La segunda verdad, elemento dentro de una familia emergente es que la enseñanza interna es emergente. ¿A qué me refiero? Los padres dentro de una familia emergente ya no son expositores del texto bíblico, sino que son contadores de historias acerca de Dios. Buscan animar a sus hijos, inspirar a su familia con sus experiencias, pero no les exhortan para que teman a Dios, porque ni siquiera ellos temen a Dios. Es más, los padres ni siquiera de hoy en día, si usted quiere hacer una evaluación de usted mismo, los padres emergentes son padres que no ven necesario estudiar teología para criar a sus hijos. No lo ven necesario. Esa es característica principal de un padre o una madre emergente. No está dispuesto a estudiar. No. Pero sí está dispuesta a ir con las amigas, estar ahí leyendo la revista Hola, la revista Goodbye. Pero no la Biblia, no quiero estudiarla. No. Suficiente es con que me cuidan a mi hijo los domingos en la iglesia. Familias emergentes. Tercera característica, un evangelio nuevo ha emergido en estas familias. Fíjese que la doctrina de la exclusividad del evangelio es negada en estas familias. Esta doctrina de la exclusividad del evangelio nos dice que Dios demanda una vida centrada en Él. Dios lo que quiere es todo el pastel, no quiere una parte de tu vida, quiere toda tu vida centrada en Él. La Biblia nos dice que no tenemos que tener otros dioses, que solo Jesucristo salva, etc. Es decir, el evangelio es exclusivo. Sin embargo, en las familias emergentes el evangelio es lo contrario, no es exclusivo. Por lo tanto, hay que ser abierto a otras enseñanzas, hijo. Hay que ser de mente abierta. Papi, hay que ser de mente abierta. Hay que aceptar otras enseñanzas. Mira lo que dijo el experto, mira lo que dijo mi maestro en el colegio. Mira, mandaron a traer unos expertos de España para que en el colegio nos enseñen acerca de la sexualidad. Dice que tenemos que tener tolerancia y respeto por las decisiones de niños de 6 años que ya no quieren ser niños, sino que quieren ser niñas. Así que, papi, hay que ser abierto. Abierto al infierno, tal vez, porque esas cosas... Mire, ya se dio cuenta usted que un aspecto cultural de hoy, la palabra que más se posiciona y que más vende para conferencias son expertos. ¿Ya se dio cuenta usted? O ya no se habla de PhD, no, se habla de expertos. El experto número 1 de ventas llega al Salvador. A mí risa me dio. Porque cuando usted investiga, él lo dice de él mismo. Pero él es un experto. ¿Y experto de qué? Hoy hay expertos en discipulado familiar en las iglesias. ¿Qué es eso? Un experto. Busque experto y va a encontrar niños blogueros de 11 años que son expertos. Esa es la cultura, hermanos. Entonces la gente dice, es que un experto lo dijo y por eso lo creo. El evangelio ha cambiado. Por lo tanto, hoy en día dentro de las familias emergentes, Jesucristo es bueno para salvación, pero no se le considera para su santificación. Es decir, la vida cristiana no obedece al evangelio. La vida cristiana no obedece al evangelio, sino que a la cultura. Cristo me sirvió para mi salvación, pero no sirve tanto para la santificación. Cuarto, una misión nueva ha emergido. La misión de la familia emergente ya no es hacer discípulos por medio del evangelio, sino que la autorrealización y la búsqueda de la justicia. Mire, lamentablemente hoy en día la autorrealización es la misión de las familias emergentes. Vas a ser experto en todo. Quiero que tengas una buena educación, que seas un buen artista, que seas un buen deportista, que seas un hombre integral. Ok.
¿Dónde está Dios en eso? No, pastor, es que no hay tiempo. Hay muchas cosas que hacer. Mire todo lo que hace mi hijo y que vaya el discipulado. No, no, pastor. Pero lo que sí vemos nosotros es que la autorrealización ahora se transmite a los hijos. A los hijos se les enseña a que valoren estas cosas del mundo. Y cuando usted viene a decirle después a sus hijos, sírvele al Señor, en su cara se va a reír. Pero parte de la culpa usted la tuvo por ponerlo en esos lugares. Algunos de ustedes probablemente tienen hijos mayores, hijos menores. Tienen varios hijos. Si usted es un creyente, que cuando sus hijos, que hoy son los hijos más grandes, los que tienen más edad, usted no era cristiano, y ahora usted es cristiano, usted ve la diferencia entre los hijos mayores y los menores. Yo le aseguro que sus hijos mayores no quieren saber nada de Dios. Vienen a regañadientes. No tienen una vida comprometida con Dios. Son buenos estudiando, pero son malos sirviendo. Pero vea a los pequeños. Ellos están sirviendo en la iglesia. ¿Por qué cree que sucedió eso? Dos aspectos culturales muy distintos, dos cosmovisiones muy tremendas, diferentes en sí mismas, bajo las cuales usted gobernó su hogar. Quiero que entienda que las familias emergentes, lo que sea la misión de la familia, se impregna en los hijos. Esta autorrealización tiene que ver con las diversiones también. Hoy en día la diversión general es un ídolo. La gente lo que quiere es divertirse. Hoy en día si eligen los jóvenes sus carreras, ya no tanto, algunos no lo hacen tanto por el dinero, sino que lo que les divierta. Por ejemplo, la codicia familiar es parte de la nueva autorrealización. Hoy en día los padres ya no ponen a sus hijos donde ellos puedan aprender a temer al Señor o conocer más a Dios, porque para eso es la educación, sino que los ponen en donde ellos puedan conocer a la crema nata del país para que luego sean tus contactos y luego ellos te sacan adelante en la vida, hijo. Ahí te voy a mandar a estudiar. La gran pregunta es, fíjense, en el mejor colegio de El Salvador, ¿mejor para quién, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Quién califica ese colegio de mejor? ¿Dios o la cultura? Familias emergentes. Otra característica de estas familias es que tienen un nuevo carácter cristiano emergido. Un nuevo carácter cristiano ha emergido para ellos. Por ejemplo, si antes el autosacrificio, el morir a uno mismo era una virtud, ahora lo es la autopromoción o el ser popular. Mire, aunque el ser popular, la búsqueda de ser popular siempre ha sido algo inherente en la carne del ser humano, ahora es un vicio cultural, es lo que estoy mencionando. Estamos en una cultura en donde hay una fascinación por el like, por darle ok, por el número de seguidores, por el número de caritas feliz que te ponen. La aceptación hoy en día por la popularidad es el nuevo ídolo. Y es la meta profesional y la meta ministerial de algunos. Mire, usted no tiene idea de cuántas personas he conocido pastores, y hay uno en específico, que hace un par de meses atrás, hace como unos 8 meses atrás, él está estudiando afuera y él me dijo, mira pastor, considérame cuando hagan congreso, invítame a mí. Me dijo, tú sabes que a mí, esa autopromoción, yo quiero escribir aquí, yo quiero aquí, que me den likes, eso está inherente hoy, o sea, lo que la gente busca es popularidad. Antes el autosacrificio, el morir a uno mismo era una virtud, hoy no, hoy es una estupidez. No mueras a ti mismo, ¿cómo no? Más carita feliz, más likes. Entre más popular seas. Culturalmente también vemos que la nueva humildad es la tolerancia, pero defender la verdad es la nueva arrogancia. Hay familias que son dirigidas así. Tolerar. Hoy los hijos, en muchos matrimonios, los hijos son los que mandan. ¿Dónde quiere el niño que vayamos a comer? Usted lleve el hombre. Ay, es que no podemos servir porque mi hijo se duerme a las 6. O sea que Dios te dio el hijo para separarte de él. Ah, no sabía. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde están aquellas madres que vienen con los niños a servir y que la pachiqui no sé qué? ¿Dónde están esas madres? Yo no las veo.
Todos son los hijos la excusa. Familias emergentes. Y otra cosa, como parte del carácter, es que la base del pacto matrimonial y el compromiso familiar son las emociones. ¿A qué me refiero? Lo importante es sentirse bien en el matrimonio. Si tú no te sientes bien en tu matrimonio, la culpa es de tu pareja. Lo bueno es que tu pareja es reemplazable. Ese es el pensamiento. El compromiso conyugal llega hasta que tú te sientas bien. Si ya no te sientes bien, divórciate. Dale con todo. Y por último, la Biblia es una autoridad, pero no la única autoridad en estas familias. Es una autoridad, sí, pero se llaman familias cristianas ellos. Pero no es la única, es el problema. La perspicuidad de la Escritura. Por ejemplo, ellos ya no estorban a sus hijos en sus pecados sexuales, no los estorban. Porque tal vez quieren a la muchachita, al muchachito que les acompaña. Ya no les importa que sus hijos digan, quiero casarme para tener sexo, pero no quiero tener hijos, porque quieren sexo, pero no quieren el compromiso del sexo, que trae el sexo, que son los hijos. Y el padre no dice nada, o los hijos no dicen nada. Así que lo que pasó en la época de los reyes, pasa hoy en día en las culturas. Que cuando ignoran la palabra de Dios, lo que se supone que debe glorificar a Dios, la comunidad que debe glorificar a Dios, se mundanaliza. Y al mundanalizarse, ya no glorifican a Dios, sino sus propias perversiones. Entonces, para concluir, ¿cuál es mi consejo? ¿Cómo servir a Dios y no a la cultura? ¿Cómo una familia puede pasar de ser una familia emergente a ser una familia que glorifica a Dios? 3 cosas. Número 1, arrepentimiento y fe. Arrepiéntase. Dice 1 Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted quiere vencer la atracción del mundo, de las culturas? La influencia cultural es a través de la fe. No os amoldéis a este siglo, sino que transformaos por medio de ¿qué? Vuestro entendimiento. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. Así que lo primero es arrepentimiento y fe. Arrepiéntase de ver elementos emergentes en su familia y vuelva a Jesucristo. Crea en Él. Que Él crea en la palabra. Y esto me lleva al segundo punto. La fe viene por el oír. Así que el segundo punto es oír la voz escrita de Dios. Proverbios 2, 1 al 10 dice: Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, no la cultura. De su boca procede la ciencia y la inteligencia, la vida dentro de la cultura. Es el que guarda las sendas de la justicia y preserva el camino de sus santos, no la cultura. Entonces entenderás la justicia, el derecho, la equidad y todo buen camino. Seas carpintero, seas médico, abogado, todo buen camino lo entenderás. Versículo 1 en este texto nos dice algo importante, que el buscar conocimiento, hermanos, requiere esfuerzo. Debe de ser intencional. Tienes que estudiar formalmente la Biblia. Adquirir sabiduría bíblica, tienes que estudiar la Biblia. El versículo 2 lo que nos enseña es que tienes que valorar la sabiduría, el conocimiento de Dios como el tesoro más valioso. Porque lo es. Es la palabra de Dios para ti. Es la palabra de Dios. Señor, háblame. Ahí está en la Biblia. Léela y estúdiala. Es el tesoro más importante. El versículo 5 al 6 nos enseña
que el temor, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, es decir, el conocimiento, viene de Dios, no del hombre. Es decir, que se puede adquirir. Tú puedes adquirir inteligencia, pero es conforme a la Escritura. Versículo 8 nos enseña que Dios es el que preserva el camino de sus santos, no la cultura. Aunque lo mandes a la mejor universidad, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si al final se pierde su alma? La cultura no va a preservar a sus santos, porque no los tiene. Dios es el que preserva a sus santos, porque Él es el santo el que santifica. Entonces, dice el versículo 9, entenderás todo buen camino. Toda actividad cultural y toda actividad familiar puede volver a glorificar a Dios, sí, sirviendo al hombre a su bienestar en su propósito de glorificar a Dios, como lo fue un inicio en el Edén. Así que en tercer lugar, y con esto concluyo, hermanos y hermanas, recuperen la confiabilidad de la Escritura, valorando su perspicuidad, su claridad. Hermanos, la Biblia nos enseña, la misma Biblia nos enseña que la Escritura nos da luz, que es eficaz, explica la salvación, no solo la anuncia, se dirige a gente común. Y en el sermón de hoy, esta tarde, al final, usted va a escuchar acerca de Deuteronomio 6. Preste atención, porque ahí mismo se enseña que la palabra de Dios puede ser entendida hasta por los niños cuando se explica. Porque la palabra de Dios está dirigida a gente común, en un lenguaje común. La misma palabra nos enseña que la Biblia debe ser utilizada para probar la validez de las ideas religiosas. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es la verdad y la verdad que libera a los hombres. Por lo tanto, si usted sigue pensando que la Biblia no es clara y por lo tanto necesita reformarla, transformarla a una voz cultural, significa entonces que para usted Dios no se puede comunicar. Oscurecer la perspicuidad de la Biblia es oscurecer el carácter de Dios, porque el Espíritu Santo, quien es Dios, la inspiró. Así que si usted cree que la Biblia no es clara, usted lo que está diciendo es que el Espíritu Santo nunca ha sido claro. Por lo tanto, si la Biblia entonces es clara para usted a partir de ahora, entonces ámela, estúdiela como el tesoro de Dios para usted como lo es. Amén. Vamos a orar.